Muy buena vida, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México, les saluda en su canal favorito, Magia, Adivinación y Santería. ¿De qué vamos a hablar en el video del día de hoy? Nada más y nada menos que de la Navidad, o lo que le llaman la Natividad del Señor. Así es como le llaman los cristianos a esta fecha que nosotros conocemos como el 24 de diciembre, que en realidad no se festeja el 24 de diciembre, sino que se festeja el 25 de diciembre. Es decir, 24 para amanecer 25, pero el verdadero día de festejo es el 25, que fue cuando nació Joshua ben Pendiram, alias Jesús el Cristo. Entonces, nacido de una virgen, supuestamente sin dolor de parto, concebido por obra del Espíritu Santo, o sea, un pajarito. Bueno, lo simbolizan con un pajarito blanco, hijo de María y de José. Entonces, María y José, pues ellos, según la historia del ocultismo, eran gnósticos, o sea, eran antiguos cristianos o cristianos primitivos que seguían las enseñanzas gnósticas. ¿Qué son las enseñanzas gnósticas? Las enseñanzas gnósticas son un conjunto de enseñanzas de múltiples religiones, no nada más de una. O sea, los gnósticos estudian jeroglíficos egipcios, estudian magia egipcia, magia elemental, estudian alfabeto hebreo, tarot, estudian numerología, astrología, astronomía, signos del zodiaco, etcétera. Estudian todas las disciplinas habidas y por haber que un buen brujo o una buena bruja, como llamamos nosotros, debe de saber. ¿Por qué los gnósticos hacen esto? Los gnósticos, se cree que son los cristianos primitivos, o sea, los cristianos que ya existían antes de que existiera el Cristo. Y ustedes dirán, ¿cómo puede haber cristianos antes del Cristo? Esto se ha creado una confusión con la fecha de antes de Cristo, después de Cristo, cuando el Cristo es un estado de conciencia, un estado crístico es un estado de conciencia, como el estado búdico es un estado de conciencia, no es una persona. O sea, el Buda no es una persona, el Cristo no es una persona, es un estado de conciencia. Entonces, por eso se les llama cristianos primitivos, porque ya trataban de llegar a la cristianidad o a la cristiandad, es decir, a llegar a alcanzar el estado crístico, el estado de iluminación. Igual el estado búdico, que es un estado de iluminación. ¿Qué es esto de la iluminación? Se preguntarán ustedes. Bueno, un iluminado no es otra cosa más que una persona que se hace consciente y puede llegar a dominar la materia. Quiere decir que yo pueda llegar a dominar este cuerpo por medio de mi energía pura, de mi real ser, y yo pueda hacer con la materia lo que me plazca. Es decir, no alimentarla y que no se deteriore, que no duerma y que no se deteriore la materia, no darle agua y que la materia no se deteriore cuando biológicamente esto es imposible. El cuerpo de un ser humano puede estar 7 días sin comer y puede estar 3 días sin agua y 3 minutos sin respirar, pero más no. Entonces, las personas que practican las disciplinas yógicas, búdicas, crísticas, alcanzan estados de conciencia donde pueden dominar la materia al extremo de poder estar tiempo prolongado sin respirar, tiempo prolongado sin comer, sin beber agua, inclusive hacer proezas como las que hacía Joshua ben Pendiram el Cristo, como caminar sobre el agua, o lo que hacen los yogis, caminar sobre fuego, y este tipo de cosas que también se da en la religión yoruba, En la religión yoruba también se cree que cuando se posesionan de los espíritus pueden dominar elementos. Entonces, entre ellos hay un video muy famoso en estas redes sociales YouTube, donde
Hay una persona que está sentada sobre brasas ardiendo y no se quema en África. Y no se quema y dura el video no sé cuántos minutos. La persona está sentada encima de las brasas y del fuego y no se quema. Entonces, esto por posesión del espíritu. Pero digamos que están en un estado de conciencia que alcanzan ellos mismos con su real ser al extremo de dominar la materia hasta poder hacer con ella lo que gusten. Entonces, la iluminación en realidad es ser conscientes de lo que somos, de lo que podemos hacer. Se cree que los hebreos, por ejemplo, los judíos, ellos pueden saber matemáticamente hasta cuántas moléculas puede tener una silla, cuántas moléculas puede tener o células un perro, o ese tipo de cosas por numerología, por el simple nombre, por las letras, por el valor numérico. También hay disciplinas como la cábala dentro del judaísmo y la Torá, que es lo que conocemos como el libro sagrado de los judíos, que es de donde provienen las enseñanzas del tarot. Y entonces todos estos dioses, se les atribuye el nacimiento el día 25 de diciembre, no el 24, pero Jesús o Yoshua ben Pendiram el Cristo no es el único que nació el 25 de diciembre, tampoco Siddhartha Gautama el Buda, tampoco fue el único que se le atribuye su nacimiento el 25 de diciembre, sino que también se le atribuye a Krishna, también se le atribuye, por ejemplo, a Mitra, y Mitra era de Roma, creo, ¿verdad? Se le representaba, creo, con un buey. En Sumeria había un dios que se llamaba Tamu, que también se le celebra el 25 de diciembre y es de los más antiguos. En Egipto a Horus es el que se le asocia con el Dios también, con el Todopoderoso. En México a Huitzilopochtli. Los griegos creo que Zeus. Y así, sucesivamente, Cristo no es el único, y digo sucesivamente, porque ha ido, o sea, un Dios naciendo de otro, por decirlo de alguna manera, o más bien un Dios se fue copiando del otro porque todos coinciden en haber nacido de vírgenes. Porque, por ejemplo, Huitzilopochtli se cree que nació de la tierra y que la tierra se fertilizó por una pluma y de ahí nació, ¿verdad? Que hay quienes dicen que no fue Huitzilopochtli, que fue Quetzalcóatl, entonces la serpiente emplumada. A Quetzalcóatl lo representan aquí en México con unas estatuas con barba, cuando los mexicanos eran, o sea, la raza nativa de aquí, los mexicas eran lampiños y los aztecas son de Aztlán, los mexicas eran del centro de México. Entonces, eran lampiños, entonces se cree que el tal Quetzalcóatl no era otra cosa más que una representación del Cristo en muchas de sus maneras, que se presentó en muchos lugares, a través de que él podía viajar en cuerpo y mente. Entonces se cree que desde que desapareció desde su juventud, que se fue a estudiar Egipto y que visitó México y que visitó muchos lugares y que anduvo como implantando religiones y conocimientos en varios lugares, se cree. Entonces, disculpen ustedes, ando un poquito malita de la gargantita. Entonces, Buda también se cree que cuando nació caminando y nació hablando. Entonces se había pronosticado ya o sea, predicho más bien su nacimiento. Fue debajo de un árbol sagrado, el árbol acogió a la madre, y en sí todos los dioses tienen nacimientos así como extraordinarios. Jesús el Cristo no es el único que tuvo discípulos, Zeus también tuvo discípulos. Entonces Krishna también tuvo discípulos, Buda también tuvo discípulos. Entonces no nada más el Cristo, y no nada más Cristo sanaba, varios dioses también sanaban. Krishna sanaba, Buda sanaba, con diferentes técnicas y estas cosas, pero sanaban la mayoría. Entonces la Navidad, en realidad, que es a lo que me lleva el tema del día de hoy, aparte de los nacimientos de diversos dioses,
es que se les asocia con el 25 de diciembre, que volvemos otra vez a la Navidad, que es la natividad, que en realidad no es otra cosa más que un fenómeno astrológico, el nacimiento del sol. Recordemos que según la rueda del sembrador, o lo que se conoce como la rueda de las brujas, nada más que la rueda del sembrador fue utilizada a nivel mundial en todas las culturas. O sea, la conocían los egipcios, los celtas, los druidas, los mexicas, los aztecas, los mayas, los incas, los hindús, todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no conocían estos ciclos, pues entonces ¿cómo iban a sembrar? ¿Cómo iban a cosechar? ¿Cómo iban a alimentarse? Entonces todos eran conscientes de estos ciclos naturales. Entonces, en Samaín, como se cree en la religión Wicca y entre los druidas y los celtas, el nacimiento o la muerte más bien, bueno, el nacimiento del Padre Sol es el 25, la muerte es el 31 de diciembre, que es lo que conocemos como Samaín, o lo que se le asocia con el Halloween, que es el fin de año de las brujas. Ahí es cuando el Padre Sol muere, quiere decir que pierde su fuerza astrológica, y el 25 de diciembre vuelve a nacer ese dios o ese sol con esa fuerza astrológica, y va tomando fuerza poco a poco como un relojito toda la rueda del año. Entonces, en febrero, el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria o de las candelas, es cuando se empiezan a ver los primeros retoñitos en la naturaleza. ¿Qué son los retoñitos? Bueno, entonces en Samaín todas esas semillas que cayeron al suelo, cae la nieve o la lluvia, las entierra, las moja, las fertiliza, y estas semillas van creciendo, van haciendo nuevos árboles, nuevos retoñitos en las plantas que tumbaron todas sus hojas, y la naturaleza comienza a renacer. En Ostara, que es el día de la primavera, o la Pascua para los cristianos, ahí es cuando ya empiezan a aparearse los animales, se empiezan a ver los primeros frutos, y luego todo el año va aumentando la fuerza del sol hasta el verano alto, que adquiere su máximo poder, y luego otra vez vuelve a perder su fuerza hasta que muere el 31 de octubre y vuelve otra vez a nacer el 24 de diciembre, bueno, el 25 más bien, sin cesar. Este es un ciclo natural de vida que se ha asociado a un sinfín de dioses. Yo en realidad soy religiosa en cuanto a que mi religión es la religión regla de Ocha y Fa, o sea, la religión yoruba, mejor conocida como santería afrocubana. Yo soy santera. Y la santería, igual que todas las religiones, se ha basado prácticamente en la adoración a la naturaleza. Entonces, no hay nada de extraño en que en la religión yoruba, por ejemplo, se crea que Ochun vive en los ríos, Chembaya en los mares, Obatala en las nubes, Orichaoko en la tierra, Elewa en los caminos, etc. Así ha sido en todas las culturas. Por ejemplo, Tlaloc en la lluvia, Tonantzin en la tierra, ¿qué más les diré? Otros dioses, Horus, por ejemplo, que es el que todo lo ve, que está relacionado con un halcón, Anubis, que es el dios del inframundo. Para la iglesia católica es Lucifer o Satanás, el del inframundo. En la religión yoruba a la muerte se le llama Iku. Entonces, así sucesivamente durante todas las religiones ha tenido esta misma estructura natural. Pero la Navidad, a como nosotros la conocemos en Occidente, proviene de la influencia europea, porque aquí fuimos conquistados por los españoles, y entonces trajeron estas influencias
que a su vez pues no eran los españoles, sino que fueron los seguidores de Jesucristo que fueron a dar a Roma huyendo tras la muerte de Jesús el Cristo cuando fue crucificado con los ladrones, etcétera. Resucitó al tercer día y luego los pocos discípulos que quedaron pues, se encargaron de esparcir la religión supuestamente hasta que Pedro llegó a Roma. Le entregan una tierra que estaba gobernada por una diosa pagana llamada Vaticania. Entonces ahí es donde se funda lo que conocemos ahora como el Vaticano y nace la Iglesia Católica, esto creo que 300 años después de Cristo. Igual que la Biblia. Entonces, pero la festividad pagana de donde proviene la Navidad se conocía como Yule. Ya les había platicado en videos pasados en octubre lo que era Samhain, el Día de las Brujas. Y ahora vemos Yule de acuerdo a la rueda del año y así todo el año les voy platicando las festividades paganas. ¿Qué quiere decir pagano? Pagano no es otra cosa más que como creencia de rancho. Así, ¿verdad? Lo que se cree como en un pueblo original o antiguamente. Eso es lo pagano. Entonces, dentro del paganismo, en Europa, como enfría mucho, en las casas acostumbraban a encender un tronco grande de leña y lo metían por un agujero en las chozas. Y lo encendían y hacía una brasa gigante, o sea, se encendía y se ponía al rojo vivo este tronco y le servía a la gente para calentarse durante el invierno, porque el invierno era tan terrible, pues que nevaba y la nieve alcanzaba cierta altura y la gente no podía salir de sus casas y se quedaban calentándose con este tronco. Conforme el tronco se iba consumiendo, pues lo iban avanzando hacia dentro de la casa. Con el tiempo aparecen las chimeneas, se deja de utilizar este tronco y entonces ese tronco de Yule, con el tiempo lo ponen encima de las mesas conmemorando que los ancestros encendían ese tronco de Yule, todos se sentaban alrededor, escuchaban historias de los mayores a manera de experiencias, se pasaba la mitología o se pasaban las creencias o se pasaban las leyendas de boca en boca, generación tras generación. Y las enseñanzas también, y entonces la Navidad era algo muy sagrado para ellos porque festejaban el renacimiento del sol, con esto aseguraban que iban a poder cosechar, entonces era una festividad muy importante, pero en realidad todos los antiguos de todo el mundo festejaban el renacimiento astrológico del sol, no festejaban el nacimiento de los dioses. Los dioses fueron asociados con esta fecha por lo mismo, para poder festejar el renacimiento del sol y el dios al mismo tiempo, pero no tanto porque haya nacido en esas fechas. Jesucristo se le atribuyen que fue como en septiembre, hay otros que dicen que fue en junio, pero no hay una fuente exacta de esto. Históricamente, igual que de Buda, igual que de Krishna, no hay una fecha exacta de ningún dios, entonces nada más se tienen fechas aproximadas. Entonces les decía yo de este tronco de Yule, conforme lo iban avanzando se consumía, total, con el tiempo aparecen las chimeneas y para recordar a los ancestros se ponía un tronco en la mesa como centro de mesa, lo adornaban con flores, con las cascaritas de los piñones, por ejemplo, que todo el mundo conocemos esas cáscaras donde vienen los piñones, que son las semillas del pino, que se comen, que son unas semillitas, esas cascaritas que se acomodan, que son como unas nueces gigantes así abiertitas, o piñones también les dicen. Entonces, que son muy, porque parece una piña cuando está cerradito y luego ya se abre para liberar las semillas, se seca, se utiliza como adorno en este tiempo. La flor de Nochebuena es simbólica de este tiempo de la Navidad.
El muérdago también es una planta simbólica de la Navidad. Entonces existe el pino, es una planta simbólica de la Navidad que podemos utilizar para hacer nuestra magia. Por ejemplo, en Yule yo acostumbro a poner un tronco en la mesa, lo adorno con estas flores. Si no encuentro naturales, pues compro plásticas, pero si encuentro naturales, pues le pongo naturales, porque acuérdense que la magia se trata de convivir con la naturaleza. El tronco de Yule se adorna con todas estas plantas, muy bonito, y yo le pongo tres velas de palito, una roja, una verde en el centro y una amarilla. La roja representa el cambio, el verde representa a la tierra y el amarillo representa el aire, representa la prosperidad también, representa el oro que proviene de la tierra. O sea, la prosperidad, lo que proviene de la tierra, el alimento, también representa el pensamiento, la inteligencia del ser humano. Entonces, es una manera de representar que con el rojo, que es el fuego, la llegada del sol, la tierra se fertiliza, ¿verdad? Y nos da esa prosperidad, que es la veladora amarilla, o sea, rojo, verde y amarillo. Se enciende primero la veladora roja, luego la verdecita y al último la amarilla, que es la prosperidad. Se pueden ungir las velas. ¿Qué es ungirlas? Embarrarlas con algún aceitito para poder jalar la energía. Para jalar la energía se pone el pabilo hacia afuera de nosotros, la base de la vela hacia donde estamos y se soban las velitas hacia abajo para jalar esa energía que necesitamos. Recordemos que el fuego es un elemento proyectivo, proyecta nuestros deseos. Si lo acompañamos de una varita de incienso, el incienso eleva nuestras oraciones, también es muy bueno. No se les olvide poner también un vasito con agua, porque hay que representar los 4 elementos. Y también el tronco de Yule, ya con las plantitas, las florecitas estas naturales, ¿verdad? El pino, los piñones, etcétera, pues ya representaría la tierra. Así tendríamos un adorno de centro de mesa muy bonito que representaría el tronco de Yule, que le llamamos las brujas, que en realidad es hacer una magia para que nunca nos falte el alimento en nuestras mesas. Y ese tronco famoso de Yule con el tiempo se paró y se convirtió en lo que ahora conocemos como el pino de Navidad. Y luego se cree que abajo del pinito de Navidad pues se pone el nacimiento de Jesús el Cristo, se festeja el nacimiento del niño Dios. Pero pues, ¿de cuál Dios? Si fueron un chorro los dioses que nacieron el 24 de diciembre. A mí, como no me gusta pelearme con ninguna religión, yo le digo Dios Padre Universal o Fuerza Divina y Universal. Yo no le pongo un nombre por respeto, porque yo creo que es una fuerza que no podemos describir nosotros como seres humanos. Es una fuerza mucho más enorme y maravillosa de lo que nos imaginamos. Y también se me hace más relajado estar celebrando el comienzo, el inicio, el intermedio, todos esos ciclos naturales de la tierra, esos ciclos naturales que nos dan vida, que alimentan nuestro planeta, que nos aseguran el alimento. Adorar a la naturaleza es lo mejor que podemos hacer, porque nosotros mismos somos la naturaleza. Nuestro cuerpo mismo tiene los 4 elementos. Nuestro ser completo pertenece a este universo divino y mágico. Nuestra tierra es divina, el agua que corre por sus venas llamados ríos, estos mares preciosos, estas nubes que representan el aire, el movimiento en el planeta, esta brisa que nos acaricia, este calor del sol que representa el fuego, es lo que nos hace sentir vivos, y a eso es a lo que yo le llamo Dios. El percibir mi entorno y el percibir esa naturaleza, percibir ese calorcito del sol, esa tierra, esas aguas que me alimentan, que me calman mi sed, esos alimentos que me dan energía de vida, ese aire que puedo respirar todos los días sin siquiera tener que pensarlo, es algo maravilloso. Esa es la fuerza divina y universal de la que yo les hablo, y esa es la fuerza que yo festejo en
en estas fechas y todo el año en su etapa en la que vaya nuestro Padre Sol o a cómo camine nuestra divina y maravillosa naturaleza. Hasta aquí les dejo este video dedicado a Yule o dedicado a los dioses el 24 de diciembre, pero a ver qué título le pongo como siempre. Espero que les haya servido esta plática acerca de Yule y acerca de la natividad o de la Navidad. Espero que hayan tomado apuntes, ya saben, siempre les invito a que lean un poquito más, a que investiguen un poquito más, a que tomen sus apuntes, que se pueden hacer rituales, sí se pueden hacer rituales, ya hay libros donde vienen los rituales ya hechos para que no batallen, hay un sinfín de rituales en las redes. A mí no me gusta seguir rituales, a mí me gusta hacer las magias siempre más naturales, algo que me nazca siempre del corazón. Entonces, a veces cambio las cosas, nunca lo hago igual, o sea, siempre dejo que mi imaginación me lleve, siempre dejo que mi espíritu me guíe, porque yo siento que la magia así debe de ser, espontánea desde adentro, así como nos sorprende un mago con sus trucos de magia, así debe de ser la magia que elaboramos nosotros con nuestros poderes mágicos que conocemos como brujería. Esperemos que estén bien todos mis queridos amigos, su amiga Oyouro se despide, espero que el video haya sido de su agrado. H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Gracias a los ya más de 1600 suscriptores. Nos vemos hasta la próxima.